Era octubre de 1923. Florence Scovel Shinn yacía en su cama a las 11 de la noche. No podía conciliar el sueño. Una preocupación económica la taladraba la mente. Y entonces pensó: voy a decretar ahora mismo. Voy a resolver esto antes de que Morfeo me abrace. Se sentó en la cama, colocó sus manos sobre su corazón y decretó en voz alta: yo decreto abundancia financiera inmediata. El dinero que necesito viene a mí ahora bajo la gracia divina. Decretó 3 veces. Sintió un alivio. Se acostó y finalmente durmió. Al día siguiente, 2 cosas inesperadas sucedieron. Un cliente canceló un pago importante y recibió una multa inesperada por un error que ni siquiera era suyo. Florence quedó confundida. Ella había decretado abundancia. ¿Por qué entonces se manifestaba la escasez? Y fue ahí donde descubrió algo que cambiaría todo lo que ella enseñaba. Existe un horario donde decretar no solo no funciona, sino que invierte el resultado. Decretas prosperidad y atraes problemas. Decretas salud y te enfermas. Decretas paz y llega el conflicto. ¿Alguna vez has decretado antes de dormir? ¿Alguna vez has hecho afirmaciones acostado en la cama a las 10, 11 o medianoche? Probablemente pensaste que estabas siendo disciplinado, que estabas usando el último momento del día para conectarte con lo divino. Florence descubrió que estabas haciendo lo opuesto. Estabas abriendo un portal y ese portal no lleva a donde crees. Déjame explicarte qué sucede en el mundo espiritual después de las 22 horas y por qué Florence pasó a prohibir categóricamente a cualquier alumno decretar, afirmar o visualizar después de esa hora. Entre 1923 y 1927, Florence llevó a cabo un experimento revelador. Les pidió a 40 alumnos que decretaran lo mismo. La mitad decretaría a las 6 de la mañana, la otra mitad a las 11 de la noche. El decreto era simple. Agradezco la solución perfecta que viene a mí ahora. Mismo decreto. Mismas palabras. Misma intención. La única diferencia era el horario. ¿Sabes qué sucedió? De los 20 que decretaron a las 6 de la mañana, 17 obtuvieron soluciones en menos de una semana. De los 20 que decretaron a las 11 de la noche, 14 experimentaron que sus problemas empeoraban. No soluciones, problemas. Y los otros 6 no obtuvieron ni solución ni empeoramiento. Simplemente nada sucedió, como si el decreto hubiera sido tragado por el vacío. Déjame darte los detalles aterradores de este experimento. Florence anotó todo en un cuaderno negro que guardaba bajo llave. De los 14 que experimentaron manifestación invertida, 3 casos fueron extremos. Margarita decretó solución financiera a las 23:15. Al día siguiente, fue despedida del empleo que tenía hacía 12 años, sin previo aviso, sin motivo aparente. Simplemente la llamaron y le dijeron que estaba despedida. Santiago decretó salud a las 22:30. En 48 horas, se rompió el brazo en un accidente doméstico absurdo. Tropezó en su propia casa, un lugar que conocía hacía 20 años. Eva decretó armonía familiar a medianoche. En la misma semana, descubrió que su hijo estaba consumiendo drogas. Un secreto que había estado oculto durante meses salió a la luz violentamente. Florence estaba horrorizada. Ella les había pedido que hicieran eso. Ella era responsable. Pero necesitaba entender el patrón. Y el patrón era demasiado claro para ignorarlo. Todos los 14 que experimentaron manifestación invertida decretaron entre las 22 horas y la 1 hora de la mañana. Los 6 que no obtuvieron nada decretaron entre la 1 y las 4 horas. Florence se dio cuenta.
existe una ventana de inversión máxima, de las 21 horas a la 1 hora, y una ventana de anulación total, de la 1 hora a las 4 horas. En la primera ventana, el portal invierte. En la segunda, él devora. En la primera recibes lo opuesto. En la segunda no recibes nada, como un agujero negro espiritual. Florence anotó todo y comenzó a investigar. Estudió textos antiguos, conversó con maestros espirituales y descubrió algo que había estado oculto durante siglos. El velo espiritual funciona como un espejo. De día, él refleja tus palabras de vuelta hacia ti como manifestación. De noche, él invierte tus palabras antes de devolverlas. Hablas luz, vuelve oscuridad. Hablas abundancia, vuelve escasez. Hablas cura, vuelve enfermedad. No porque el universo sea malo, sino porque después de las 22 horas, no estás hablando con el mismo universo. Calma, porque esto se va a poner más claro ahora. Florence descubrió que existen 2 portales espirituales que se abren y cierran cada día. El portal del amanecer y el portal nocturno. El portal del amanecer abre entre las 5:30 de la mañana y cierra a las 9. Durante esas 3 horas y media, el velo entre lo espiritual y lo material es delgado. Tus decretos atraviesan fácilmente. El universo te escucha claro. Las manifestaciones llegan rápido. Por eso Florence enseñó que las 6 de la mañana es el horario más poderoso. Pero el portal nocturno es diferente. Él abre a las 22 horas y cierra a las 4 de la mañana. Y durante esas 6 horas, el velo no está delgado. Él está invertido. ¿Qué significa invertido? Significa que el lado que debería estar virado hacia la luz está virado hacia la sombra. Cuando decretas durante el portal nocturno, tus palabras no suben. Ellas descienden. Ellas no van al reino de la provisión divina. Ellas van al reino de la carencia espiritual. Y lo que recibes de vuelta no es manifestación. Es manifestación invertida. Florence llamaba a esto la ley del espejo roto. Durante el día, el espejo está entero. Él refleja exactamente lo que decretas. Durante la noche, el espejo está roto. Él refleja lo opuesto. Déjame darte un ejemplo real. 1925. Una mujer llamada Ruth tenía insomnio. Se despertó a las 2 de la mañana y decidió usar el tiempo para decretar. Ella quería paz en su matrimonio. Entonces se arrodilló al lado de la cama y decretó: Yo decreto paz y armonía en mi matrimonio. Mi esposo y yo vivimos en amor perfecto. Ella repitió 7 veces. Sintió que hizo algo bueno. Volvió a dormir. Al día siguiente, su marido llegó a casa y pidió el divorcio. De la nada. Sin pelea. Sin discusión previa. Él simplemente dijo que no quería más. Ruth quedó en shock. Ella buscó a Florence desesperada. ¿Qué hice mal? Yo decreté paz. Florence preguntó. ¿A qué horas decretaste? A las 2 de la mañana. Florence cerró los ojos. Abriste el portal equivocado, Ruth. Y ahora vas a necesitar cerrarlo. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. Ruth no fue la única. Entre 1923 y 1930, Florence documentó 63 casos de manifestación invertida. Todos tenían una cosa en común. Decreto hecho después de las 22 horas. Un hombre decretó prosperidad a las 11 de la noche. Despertó con la empresa siendo demandada. Una joven decretó salud a medianoche. Al día siguiente, se desmayó en el trabajo. Un matrimonio decretó abundancia a las 23 horas. En la misma semana, el carro chocó y el refrigerador se averió. ¿Ves el patrón? Florence lo vio.
y ella entendió. El portal nocturno no está alineado con la provisión. Está alineado con la aprobación. Déjame darte 3 casos más documentados que te harán entender la seriedad de esto. Caso de Samuel, 1926. Él era contador y estaba con dificultades financieras. Todas las noches, a las 22:30. Él decretaba prosperidad antes de dormir, durante 3 meses. Él pensaba que estaba siendo consistente, disciplinado, pero a cada mes, las cosas empeoraban. Clientes cancelaban, los pagos se retrasaban, los gastos inesperados aparecían. Cuando Santiago buscó a Florence Scovel Shinn, estaba peor que cuando había comenzado a decretar. Florence le preguntó la hora. 10:30 de la noche. Ella movió la cabeza. Estás alimentando el portal invertido desde hace 3 meses, Santiago. Cada noche fortaleces el vórtice de escasez. Detente, ahora. Santiago paró. Y solo parando, sin decretar nada más. Las cosas se estabilizaron en 2 semanas. No necesitó decretar abundancia financiera. Solo necesitó dejar de decretar escasez sin saberlo. Caso de Emily, 1928. Ella tenía insomnio crónico. Se despertaba todos los días entre las 2 y las 3 de la mañana. Y como no conseguía dormir, ella usaba ese tiempo para hacer decretos de sanación. Yo decreto que mi sueño se regula. Yo decreto que duermo profundamente. 3 meses haciendo esto. Y el insomnio solo empeoraba. Cuando Florence descubrió esto, ella explicó: estás decretando curación en el portal de anulación, Emily. Entre la 1 y las 4 de la mañana, el portal no se invierte. Él devora. Tus decretos están siendo succionados al vacío. Es por eso que nada cambia. Estás gritando en un pozo sin fondo. Florence enseñó a Emily a hacerlo diferente. Si te despiertas de madrugada, no decretes. Agradece. Simplemente agradece. Agradece por el descanso que ya tuviste. Agradece por estar viva. Agradece por la mañana que viene. La gratitud no es succionada. La gratitud calma. En 1 semana, Emily comenzó a dormir mejor. En 3 semanas, el insomnio había desaparecido. Por completo. Caso de una pareja, Roberto y Elena, 1929. Ellos hacían decretos juntos antes de dormir. Todas las noches, a las 11, tomados de la mano en la cama. Nosotros decretamos armonía en nuestro matrimonio. Nosotros decretamos amor creciente. Nosotros decretamos paz eterna. Lindo, ¿cierto? Durante 6 meses hicieron esto. Y durante 6 meses el matrimonio se desmoronaba. Las peleas aumentaban. Los resentimientos crecían. Ellos pensaron que el problema era la relación. Cuando le contaron a Florence, ella lo vio inmediatamente. Ustedes están decretando amor en el portal nocturno. Han estado alimentando el opuesto desde hace 6 meses. Paren ahora y comiencen en la mañana. Ellos pararon. Hicieron 1 semana sin decretar nada. Solo gratitud y perdón en la noche. Y comenzaron a decretar en la mañana, a las 6, de pie, tomados de la mano, mirando hacia el este. En 3 semanas, la primera mejora. En 2 meses, el matrimonio estaba mejor que nunca. Mismas palabras, horario diferente, resultado opuesto. Espera, porque ahora viene la parte que te va a erizar la piel. Florence descubrió por qué esto sucede. Tiene que ver con los reinos espirituales. Existen 3 reinos que operan al mismo tiempo: el reino de la luz, el reino de la sombra y el reino neutro. Durante el día, el portal del amanecer te conecta con el reino de la luz. Tus palabras suben. Tus decretos llegan limpios. Tus manifestaciones vienen puras.
Pero durante la noche, el portal nocturno te conecta con el reino de la sombra, no porque la noche sea mala, sino porque la noche es el territorio de la sombra. Es cuando el mundo espiritual trabaja con lo que está oculto, reprimido, negado. Es cuando el subconsciente humano colectivo está activo. Y cuando tú decretas durante ese horario, no estás decretando solo con tu voz. Estás decretando dentro de un campo energético lleno de miedos, dudas y carencias de millones de personas durmiendo. Piénsalo así. Durante el día tú gritas dentro de un estadio vacío. Tu voz resuena claro. Durante la noche tú gritas dentro de un estadio lotado, donde todos están gritando pesadillas. Tu voz se mezcla, tu decreto se contamina, y lo que vuelve para ti no es lo que tú mandaste. Es una versión distorsionada, mezclada con el miedo colectivo. Florence decía: decretar en la noche es como plantar una semilla buena en tierra envenenada. La semilla no tiene la culpa. La tierra no está lista. Guarda esto, porque ahora viene la revelación que va a cambiar cómo ves la manifestación para siempre. Florence descubrió que algunas personas consiguen decretar en la noche sin invertir, pero son raras y tienen 3 características. Primero, ellas tienen por lo menos 10 años de práctica espiritual diaria. Segundo, ellas hacen un ritual de protección antes de decretar. Tercero, ellas saben cerrar el portal nocturno después. Si tú no tienes estas 3 cosas, tú no deberías ni intentarlo, porque el riesgo es demasiado grande. Pero, ¿qué pasa si ya decretaste en la noche? ¿Qué pasa si tú, sin saberlo, abriste el portal nocturno y decretaste algo? Florence enseñó un decreto de cancelación nocturna, y ella decía que tienes 72 horas para hacerlo. Después de 72 horas, el decreto nocturno ya enraizó, y ahí necesitas esperar a que se manifieste invertido para poder limpiar. Entonces, si tú percibiste que decretaste algo después de las 10 de la noche, haz esto en las próximas 72 horas. Despierta a las 6 de la mañana. Ponte de pie, mira hacia el este y di en voz alta: yo cancelo todo decreto hecho durante el portal nocturno. Yo libero toda palabra hablada después de las 10 de la noche. Yo cierro todo portal que abrí en la oscuridad. Yo decreto que solo la luz manifiesta en mi vida. Está consumado. Repite esto 3 veces. Y listo. Tú cerraste el portal, cancelaste el decreto invertido y abriste espacio para lo correcto. Ahora, déjame contarte lo que sucedió con Ruth, aquella mujer que decretó paz en el matrimonio a las 2 de la mañana y el marido pidió el divorcio al día siguiente. Florence le enseñó el decreto de cancelación. Pero ya habían pasado 5 días, más que 72 horas. Florence le dijo: el decreto ya enraizó, Ruth. Ahora necesitas dejar que se manifieste completamente y después decretar lo opuesto en el horario correcto. Ruth no entendió. ¿Cómo así dejar que se manifieste? El divorcio ya fue pedido. Florence explicó: el divorcio es solo el comienzo. El decreto va a continuar invirtiendo hasta agotarse. Tú decretaste paz. Va a venir guerra. ¿Hasta que la energía del decreto acabe? Ruth pasó 6 meses en el infierno. El divorcio fue conflictivo. El marido se convirtió en otra persona. Él peleó por todo: dinero, casa, muebles. Parecía una guerra. Y Ruth entendía ahora. Ella había decretado paz, pero por el portal nocturno. Y vino guerra. Cuando el divorcio finalmente terminó, 6 meses después, Ruth buscó a Florence de nuevo. Florence enseñó: ahora vas a decretar de nuevo, pero en el portal del amanecer.
y vas a decretar exactamente lo opuesto de lo que tú quieres. Ruth quedó confusa. ¿Cómo así lo opuesto? Florence explicó. Tú quieres paz, ¿cierto? Entonces tú vas a decretar conflicto, pero en la mañana, en el horario correcto. Y como el portal del amanecer invierte lo invertido, va a volver a la normalidad, va a volverse paz. Ruth lo hizo, por 21 días, todos los días a las 6 de la mañana. Yo decreto que todo conflicto se agota ahora. Parece extraño, pero funcionó. 3 semanas después, el exmarido llamó. Él estaba diferente. Él pidió disculpas. Dijo que no sabía lo que le había pasado. Ellos no volvieron, pero hicieron las paces. Y Ruth entendió. El portal nocturno había creado un vórtice de conflicto y solo cerró cuando ella decretó el agotamiento del conflicto en el portal del amanecer. ¿Estás viendo la complejidad de esto? La manifestación no es solo hablar palabras bonitas. Es entender las leyes espirituales. Es saber cuándo el velo está alineado y cuándo está invertido. Es respetar los portales. Florence decía, la ignorancia espiritual no te protege de las consecuencias espirituales. Si te avientas de un barranco sin saber que es un barranco, te caes de todas formas. Ahora, hay algo aún más profundo que Florence Scovel Shinn enseñó, y solo lo compartió con sus alumnos más avanzados. Ella descubrió que existen 3 excepciones, 3 cosas que sí puedes hacer en el portal nocturno sin que se invierta. Primera excepción, gratitud. Puedes agradecer en la noche, porque la gratitud no es un decreto, es reconocimiento, y el reconocimiento no se invierte. Segunda excepción, perdón. Puedes perdonar en la noche, porque el perdón libera, no crea, y lo que se libera no se invierte. Tercera excepción, protección. Puedes decretar protección antes de dormir, pero tiene que ser protección, no abundancia disfrazada de protección, tipo, me protejo de toda energía negativa. Eso funciona. Me protejo de la pobreza. Eso se invierte, porque la pobreza no es energía negativa, es manifestación material. Y la manifestación material en la noche se invierte. Florence Scovel Shinn enseñó decretos específicos para cada excepción. Déjame darte los 3 decretos nocturnos seguros. Decreto de gratitud nocturna. Antes de dormir, sentado en la cama, manos en el corazón. Agradezco por todo lo que recibí hoy. Agradezco por las lecciones que aprendí. Agradezco por la protección que tuve. Descanso en gratitud. 3 veces. Esto limpia el campo energético y prepara el sueño para ser reparador. Decreto de perdón nocturno. Antes de dormir, de pie, manos abiertas hacia abajo como si estuvieras soltando. Perdono a todos los que me hirieron hoy. Libero todo resentimiento. Suelto toda magua. Duermo en paz. 3 veces. Esto evita que duermas cargando peso emocional que contamina el subconsciente. Decreto de protección nocturna. Último decreto antes de acostarte. Ya acostado. Manos cruzadas en el pecho. Me cubro con la luz divina. Mi sueño es protegido. Mis sueños son guardados. Despierto renovado. 7 veces. Esto crea un escudo espiritual que dura hasta que despiertes. Florence decía, estos 3 decretos no son opcionales para quien trabaja con manifestación. Son obligatorios, porque todo el día acumulas energía. Si no limpias antes de dormir, te la llevas al sueño, y lo que te llevas al sueño se multiplica en el subconsciente. La gratitud limpia lo mental, el perdón limpia lo emocional, la protección sella lo espiritual. Sin estos 3, duermes abierto, y despertar abierto es despertar vulnerable.
Existe una técnica avanzada que Florence Scovel Shinn enseñó en 1932 a solo 5 alumnos. Ella la llamaba el ritual de cierre nocturno completo. Es para quien trabaja intensamente con la manifestación y necesita garantizar que ningún portal queda abierto durante la noche. Funciona así. 9:30 p.m. Paras todo lo que estás haciendo. Te sientas en un lugar tranquilo y haces una revisión mental del día, todas las veces que decretaste, afirmaste, visualizaste. Cuentas mentalmente y anotas en un papel. Por ejemplo, 6 de la mañana, decreto de abundancia financiera. 10 de la mañana, afirmación de salud. 3 de la tarde, visualización de éxito. Listas todo. 9:45 p.m. Tomas ese papel y lees en voz alta. Reconozco que hoy activé estas palabras de poder. Confirmo que todas fueron hechas bajo la luz. Decreto que todas se manifiestan bajo la gracia. Está consumado. Y quemas el papel. 10:00 p.m. Haces los 3 decretos nocturnos. Gratitud, perdón, protección. Y te acuestas. Florence Scovel Shinn decía que quien hace este ritual nunca abre un portal nocturno por accidente, porque cierras conscientemente todo antes de dormir. Ahora, hay algo que Florence Scovel Shinn descubrió en 1930 que intensifica todo esto: la conexión entre el portal nocturno y las fases de la luna. Ella percibió que en ciertas fases de la luna, el portal nocturno se vuelve aún más peligroso. Luna nueva. El portal nocturno tiene poder doble de inversión. Si decretas en la noche durante luna nueva, la manifestación invertida viene más rápida y más fuerte. Florence Scovel Shinn documentó 5 casos de personas que decretaron en la noche durante luna nueva y tuvieron manifestación invertida en menos de 12 horas. Una señora decretó prosperidad a las 11 p.m. durante luna nueva. Al día siguiente, a las 10 a.m., recibió la noticia de que estaba siendo demandada. Menos de 12 horas. Luna llena. El portal nocturno tiene poder doble de anulación. Tus decretos nocturnos durante luna llena no se invierten. Simplemente desaparecen. Es como gritar en un vacío total. Luna creciente y menguante. El portal nocturno funciona normal. O sea, invierte como siempre, pero no con intensidad doblada. Florence Scovel Shinn creó un calendario lunar para sus alumnos. Ella marcaba las lunas nuevas en rojo. Peligro máximo. Nunca decretar en la noche en esas fechas. Marcaba las lunas llenas en azul. Vacío total. Nunca decretar en la noche en esas fechas. Y marcaba las crecientes y menguantes en amarillo. Cuidado estándar. Evitar. Pero si decretas por accidente, hacer cancelación dentro de 72 horas. Ella decía, si no puedes recordar todas las reglas, recuerda una. Decreto de día. Gratitud de noche. Siempre. Hay un detalle técnico que explica por qué el portal nocturno existe. Florence Scovel Shinn descubrió esto en conversaciones con un rabino cabalista en 1927. Él explicó que Dios creó el día y la noche con propósitos diferentes. El día es para creación. La noche es para revelación. Durante el día, ¿creas realidad con tus palabras? Durante la noche, el universo te revela lo que está oculto. Por eso los sueños vienen en la noche. Por eso las intuiciones son más fuertes de madrugada. Por eso te despiertas a las 3 a.m. con insights. La noche no, es para que tú hables con el universo. Es para que el universo hable contigo. Cuando decretas en la noche, inviertes esa orden divina. Estás hablando cuando deberías estar escuchando. Y el universo corrige esa inversión, invirtiendo tu manifestación. Florence Scovel Shinn
probó esto. Ella pidió a 10 alumnos que dejaran de decretar en la noche y solo escucharan, que se quedaran en silencio meditativo antes de dormir y anotaran cualquier insight que viniera. Los 10 reportaron que comenzaron a recibir orientaciones claras. 3 despertaban con la solución de problemas. 4 tenían sueños que mostraban el próximo paso. 2 recibieron ideas de negocios que funcionaron. 1 recibió el nombre de una persona para perdonar. Florence anotó: la noche es el horario de Dios para hablar, no el tuyo. Respeta eso y recibirás más de lo que pidieras. Existe un último secreto que Florence Scovel Shinn reveló solo en 1938, 3 años antes de partir, y solo a 3 alumnos cercanos. Ella descubrió que las personas altamente sensibles sufren más con el portal nocturno. Si eres alguien que siente energías, que tiene intuición fuerte, que es empático, eres más vulnerable, porque el portal nocturno no afecta solo lo que decretas, afecta tu campo energético. Si decretas en la noche siendo sensitivo, puedes despertar con energía pesada, sueños malos, cansancio inexplicable. Aun si la manifestación no se invierte materialmente, se invierte energéticamente. Pierdes vitalidad, te sientes más ansioso, más irritado, sin saber por qué. Florence Scovel Shinn enseñaba una prueba simple. Si te sientes peor después de decretar en la noche, eres sensitivo. Para inmediatamente. Tu campo está siendo drenado. Hoy has recibido algo que cambiará la forma en que Florence enseñaba la manifestación. Has descubierto que existe un horario peligroso. De las 10 de la noche a las 4 de la madrugada, el portal nocturno. Viste lo que le pasó a Ruth, que decretó paz y atrajo el divorcio. Entendiste por qué Florence prohibió los decretos nocturnos y aprendiste el decreto de cancelación para cerrar portales equivocados. Esta información estaba en manuscritos privados que Florence solo compartía con sus alumnos más cercanos. Pocos canales revelan estas enseñanzas, porque exigen un estudio profundo de las leyes espirituales ocultas. El Super Thanks no es solo apoyo. Es que estás diciendo que esta sabiduría necesita seguir siendo revelada. Cuando haces clic ahí abajo, activas la ley de la circulación. No eres un espectador. Eres un protector de esta verdad. Ahora viene la parte práctica. Las reglas definitivas sobre los horarios espirituales. Regla número 1. Nunca decretes, afirmes o visualices después de las 10 de la noche. Ni siquiera si estás desesperado. Especialmente si estás desesperado. Porque el desespero en la noche abre el peor portal. Regla número 2. Si te despiertas de madrugada, no decretes. Reza, agradece o quédate en silencio, pero no decretes. Regla número 3. Si solo puedes manifestar en la noche porque trabajas hasta tarde, despiértate 5 minutos más temprano. Hazlo a las 5:50 de la mañana. 5 minutos de decreto en el portal del amanecer valen más que 1 hora en el portal nocturno. Regla número 4. Existe una ventana segura en la noche. De las 6 de la tarde a las 9:30 de la noche, el portal nocturno aún no se ha abierto completamente. Puedes decretar. Pero Florence decía, no es lo ideal, es lo posible. Úsalo si lo necesitas, pero siempre que puedas, elige la mañana. Regla número 5. Si ya tienes el hábito de decretar en la noche, vas a necesitar romper ese patrón. Y va a ser difícil, porque tu subconsciente ya asoció la noche con la manifestación. ¿Vas a sentir ganas de decretar antes de dormir? Resiste. Por 21 días, resiste. Y el patrón se rompe. Aquí están los 3 señales de que has abierto un portal nocturno sin querer. Señal número 1.
Decretaste algo, y lo opuesto se manifestó en 24 horas. Tipo, decretaste abundancia financiera y llegó una cuenta. Decretaste paz y llegó una bronca. Decretaste salud y te enfermaste. Señal número 2. Sientes peso o incomodidad cuando decretas en la noche. Como si algo no estuviera bien. Ese es tu espíritu avisándote. No lo ignores. Señal número 3. Tus sueños se vuelven pesados o caóticos después de decretar en la noche, porque el decreto nocturno contamina el subconsciente durante el sueño. Si identificaste cualquiera de estas señales, haz el decreto de cancelación mañana a las 6 de la mañana. No esperes. Cuanto más rápido cierres el portal, menos daño causa. Florence decía, los portales abiertos drenan energía. Incluso cuando no estás decretando, es como dejar la puerta de tu casa abierta. Puede que no veas a nadie entrando, pero está entrando. Ahora tengo una última historia que necesito contarte. Y esta es personal de Florence. Recuerda que te dije que ella descubrió esto en 1923, cuando decretó abundancia financiera a las 11 de la noche y al día siguiente vinieron problemas. Lo que no te conté es lo que hizo después. Ella estuvo confundida durante semanas. Ella era maestra espiritual. Enseñaba manifestación. ¿Cómo había atraído lo opuesto? Ella revisó todo. Las palabras eran las correctas. La intención era pura. La emoción estaba alineada. Lo que estaba errado era el horario. Pero ella solo descubrió eso después de que sucediera 2 veces más. En la segunda vez, ella decretó salud a las 10 de la noche. Al día siguiente, se despertó con fiebre. En la tercera vez, ella decretó armonía a las 11 de la noche. Al día siguiente se peleó con su mejor amiga. Fue ahí que ella entendió, hay algo errado con la noche. Ella comenzó a probar. Decretó la misma cosa en la mañana. Funcionó. Decretó en la tarde. Funcionó. Decretó en la noche. Se invirtió. Ella repitió esto 20 veces. Siempre el mismo resultado. Mañana y tarde funcionaban. La noche invertía. Y entonces ella fue a estudiar. Y descubrió el portal nocturno. Pero aquí está lo que ella escribió en el diario en 1924. Que me hizo estremecer. Ella dijo, yo enseñé decretos durante 5 años antes de descubrir esto. ¿Cuántas personas yo enseñé que fueron para casa y decretaron en la noche? ¿Cuántos portales yo abrí sin saber? Yo necesito arreglar esto. Y ella pasó los próximos 10 años enseñando sobre los horarios, incluyendo esto en todas las clases, alertando a todo el mundo. Nunca después de las 10 de la noche. Ella sentía que tenía una responsabilidad, porque ella había enseñado el poder de las palabras, pero no había enseñado el timing de las palabras, y el timing es la mitad de la manifestación. Florence decía, puedes tener las palabras correctas, la fe correcta, la emoción correcta, pero si el timing está errado, nada de eso importa. Es como plantar en invierno y esperar cosechar en el mismo mes. La semilla es buena, pero la estación está errada. En la manifestación, los horarios son las estaciones. La mañana es primavera, la tarde es verano, la noche es invierno. Tú no plantas en el invierno, tú descansas, tú no decretas en la noche, tú agradeces. Entonces aquí está el sistema completo de horarios que Florence enseñó. 5:30 am a 9 CSO AM. Portal del amanecer. Mejor horario para decretar, afirmar, visualizar. 9 CRASO AM a 6 C0 PM. Zona neutra. Puedes decretar, pero no tiene el poder del amanecer. 6 C0 PM a 9:30 PM. Ventana de transición. Puedes decretar si es necesario, pero prefiere la mañana. 9:30 PM a 10:00 PM. Cierre seguro.
Deja de decretar. Comienza la gratitud. 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Portal nocturno. Nunca decretes. Solo gratitud. Perdón. Protección. 4:00 a.m. a 5:30 a.m. Pre-amanecer. Puedes orar, pero aún no decretar. Si sigues este sistema, vas a manifestar más rápido, más limpio, más alineado, porque estás trabajando con las leyes espirituales, no contra. La mayoría de las personas trabaja contra sin saber. Ellas decretan cuando el velo está invertido y después reclaman que la manifestación no funciona. La manifestación funciona. Siempre funcionó. Siempre va a funcionar. El problema nunca fue la ley. El problema siempre fue el timing. La última cosa que Florence escribió sobre esto fue en 1939, 2 años antes de partir. Ella dijo: si yo pudiera resumir 30 años de enseñanza en una frase, sería esta: di las palabras correctas en el horario correcto, porque palabras correctas en el horario errado se vuelven palabras erradas, y palabras erradas en el horario errado se vuelven maldiciones. No porque tú seas malo, sino porque estás trabajando contra las leyes que Dios creó para protegerte. Ahora tienes el conocimiento completo sobre el portal nocturno. Sabes que entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada el velo está invertido. Sabes que decretar en ese horario atrae lo opuesto. Sabes las 3 excepciones: gratitud, perdón, protección. Sabes el decreto de cancelación. Y sabes el sistema completo de horarios. ¿Qué haces con esto ahora? Puedes ignorar y continuar decretando en la noche. O puedes respetar las leyes y decretar en la mañana. La elección siempre fue tuya. Pero ahora no puedes decir que no sabías. Comenta ahora: yo nunca más decretaré después de las 10 de la noche. Porque cuando declaras públicamente, creas un compromiso espiritual y el universo te ayuda a cumplir tus deseos. Florence Scovel Shinn siempre decía que las declaraciones hechas en público tienen 3 veces más poder que las promesas que te haces a ti mismo en privado, porque al hacerlas públicas se activan testigos espirituales. Así que, adelante. Yo, por mi parte, nunca más volveré a hacer un decreto después de las 10 de la noche. Estoy ansiosa por leer todos sus resultados.